Bienvenidos y bien hallados una vez más aquí en 7 Zaragoza Televisión y en este programa Sport Sala. Hoy alcanzamos el 2.335 programas desde el 7 de octubre del año 1989. Hoy tenemos un programa cargado. Empezaremos, por supuesto, yo creo que la noticia más importante que les contaremos, que será ese título de la selección española que conseguía el Campeonato de Europa después de 10 años persiguiéndolo. Hablaremos también, por supuesto, de la categoría juvenil, donde sigue una lluvia de goles que evidentemente propician que esta categoría sea, yo creo que muy llamativa. También de la victoria del Entre Ríos dentro de la segunda división femenina, un resultado ante el líder que es uno de los resultados sorprendentes de la jornada, no por la calidad de Entre Ríos, sino simplemente por conseguirlo ante un líder que estaba rompiendo todos los moldes. También hablaremos de temas complicados, como esa situación que se vivió en María de Huelva con el Cadrete y su rival. Tendremos protagonista, también tenemos protagonista con Sergio Torrijo, que es el coordinador del equipo del Burgo de Ebro, donde nos hablará, por supuesto, de esa eclosión del fútbol sala en esta localidad. También hablaremos de las selecciones sub-14 y sub-16 femeninas que van a participar rápidamente en el Campeonato de España. También haremos hincapié, por supuesto, en el cara a cruz de los dos equipos aragoneses de la segunda división. Y también, pues como siempre, correos, las cosas que Willy cuenta y los demás se callan. Y, por supuesto, un programa cargado de mucha información sobre el fútbol sala. En un momento comenzamos. Bueno, Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Al otro lado de la pantalla y de las cámaras tenemos a nuestro compañero Willy López. Willy, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí en nuestros estudios pues tenemos a nuestro invitado, en este caso Sergio Torrijo, que es el coordinador del Burgo de Ebro. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches. Y al otro lado del teléfono tenemos a Agustín Martín, que es el entrenador del equipo de Cadrete. Agustín, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Aunque buenas tardes no fueron, ¿verdad? Ha habido mejores. Ha habido mejores, exactamente. Vamos a la lectura de ese partido que os enfrentaba el pasado sábado en María de Huelva y que tiene una amiga tremenda. Vamos con el acta. Bueno, decir que se perdió Cadrete, perdió 3-6, pero ahora nos comentará Agustín más o menos lo que fue el partido, pero claro, los incidentes fueron lo más destacable de este partido. Vamos a ir con lo que los árbitros. En el apartado, los árbitros, en el apartado de otras observaciones, dicen: tras la expulsión del jugador Lanzotti, Falcón y Francisco, en el minuto 23, el propio jugador en la trifulca se encarga con el número 7 del equipo local, Cristian Santa Bárbara, y le propina un golpe en el cuello con su antebrazo. Después el jugador número 4 visitante, se encara con el árbitro número 2, haciéndole aspavientos y gritándole. Algunas personas vestidas con el chándal del equipo local, los cuales no han sido identificados, entran en el terreno de juego durante la misma trifulca, increpando a los jugadores visitantes. Tras ser golpeado, el entrenador del equipo local manifiesta en varias ocasiones un dolor agudo en el pecho y dificultades para respirar. Y luego nos vamos al apartado de público, que también tiene otra anotación, y dice: en minuto 30 del partido, el equipo arbitral activa la primera fase del protocolo antiviolencia verbal, debido a que un sector de la grada se encuentra increpando al banquillo visitante. En este punto, el delegado local avisa de viva voz al sector de la grada para que cesen sus comportamientos, y por este motivo el juego se detiene durante 3 minutos. En el 36 del partido, el equipo arbitral activa la segunda parte del protocolo antiviolencia verbal, debido a que la conducta del público no cesó. Por este motivo, jugadores del equipo visitante increparon de vuelta a la grada. Tras activar este punto, ambos equipos regresan a los vestuarios y el delegado local da la orden de retirar a los espectadores de la grada, estando el juego detenido durante 5 minutos hasta su reanudación. Tras vaciar la grada, ha finalizado el encuentro sin más incidencias. ¿El árbitro se llamaba alguno de ellos Miguel? Pues no lo sé. No, Miguel de Cervantes, digo, porque parece que ha escrito el Quijote en vez de un acta. No. Chico, qué barbaridad. Sí, pues luego te leeré otra. Bueno, Agustín, ¿puedes respirar? A ver, ¿por dónde queréis que empiece? Por donde tú quieras. Primero, si puedes respirar, que lo ponen en el acta, que te quedaste sin aire.
Bueno, a ver, mirad, en primer lugar, lo que os voy a contar pues se basa en mi experiencia en el partido y la visualización posterior en el vídeo, en el que puedo ver detalles que evidentemente en directo se me escapan, como puede ser los motivos de la activación del protocolo. Lo más llamativo un poco es la agresión que me propina el jugador, que creo que no lo has leído, el número 4. Esto viene originado pues porque ellos, tanto en la ida como en la vuelta, su manera de jugar es pues perder mucho tiempo, retener mucho balón, llevarse el balón varios metros de la jugada para que no saque rápido. Bueno, oye, al final es su manera de jugar, a mí no me gusta, no es mi estilo, pero la pelota está en el tejado de los árbitros de que lo permitan o no. Y en una de estas acciones pita una falta a favor nuestro y un jugador de ellos al lado de mi banquillo tiene el balón retenido en el pie, a lo cual yo, sin decirle nada y sin mantener contacto físico con él, me agacho para coger la pelota y poder sacar en cuanto el árbitro reanudó el juego. Y en estas de que me agacho, el jugador me pega con el puño en la espalda y con su pie me hace la zancadilla y me tira al suelo. Con tan mala suerte que me clavo el balón en las costillas, y eso, la verdad, cualquiera que se haya dado un golpe en las costillas sabe que es una zona muy dolorosa, me provoca pues una pérdida de respiración momentánea, dificultades el resto del partido. No sé ni hace cuántos años que no iba a urgencias por nada, pero es un golpe muy doloroso, tuve que ir a urgencias por la noche. Tengo un parte médico que me lo reservo para mí y para el ¿cómo se dice? El recurso que estamos haciendo al comité. Y bueno, es mala suerte, pero si no quieres que alguien se clave un balón en las costillas y se haga daño, no le empujes, le hagas la zancadilla y le tires al suelo. Este mismo jugador, en la trifulga que se montaba posterior, a Kiki le mete, yo creo que en el vídeo se ve que le mete más con el puño que con el antebrazo, pero en cualquier caso le mete un golpe muy fuerte en el cuello. Y bueno, pues también lo refleja en el acta, con lo cual esto, a nivel de recurso, son 2 infracciones graves en una, y esto le puede acarrear una sanción grave a este chico. Y luego, posteriormente, cuando habláis del protocolo de verbal, yo no sé muy bien lo que pasa para que lo activen, pero viendo el vídeo que está puesto encima del banquillo de Antiguo con la segunda parte, pues bueno, hay un jugador de ellos, el número 9. Os voy a decir las 3-4 cosas más relevantes. En cada gol, hijos de tal, oléis a mierda, maricones, perdón por la expresión, pero la dice tal cual, constantes gestos obscenos tocándose sus partes, cortes de manga, mandar callar a la grada, dedo en la nariz como que oléis a mierda, como que estáis cagaos. Eso, pues en cada uno de los 4 goles importantes de los que se desarrollaron entre el minuto 25 y 35 de partido. Entonces, la grada se puede ver perfectamente en el vídeo y oír que está animando y tranquila hasta que este señor hace estos gestos, y como es normal y evidente porque somos seres humanos, le contestan. Y es ahí cuando el árbitro activa el protocolo verbal. Me llama mucho la atención que el cronometrador, que es un chico de aquí, que nos ha hecho mesa muchas veces, mantiene contacto visual con todas estas acciones que hacen los jugadores del Antiguoco, sobre todo su número 9, y no lo refleja en el acta. Un árbitro que, esperando a que llegaran los árbitros, que por cierto llegaron tarde, que si eso nos pasa a nosotros o no tenemos el pabellón disponible a la hora, nos multan, pero ellos barra libre pueden hacer lo que quieran, en ese rato, diciéndome que vaya árbitros os traen hoy, que os podéis preparar, que tal y que cual, y luego llega la hora de la verdad, ve todo lo que está pasando con los jugadores del Antiguoco y no lo reflejan en el acta. Y paran el partido, y protocolo arbitral, desalojan que creo que lo has leído, desalojan el pabellón los últimos 5 minutos. No hay gente, que esto se juega para la gente, que sin la gente no tiene sentido. Yo es que creo que es no enterarse de nada el desalojar un pabellón, en vez de decir localizo a la persona o a las 2 personas que se han pasado. Y por supuesto al del Antiguoco lo tengo que expulsar, porque los reglamentos son muy claros. Provocación al público mediante gestos obscenos o de provocación es expulsión. Y si encima esto provoca una alteración del orden público, es todavía más sanción. Y el Mesa lo ve y no lo refleja. Entonces, al final se resume. El partido, encajamos, que si ahora queréis hablaré de ello, encajamos 3 goles que no debieron subir al marcador de manera clamorosa, flagrante, y lo tenemos grabado.
su portero debe ser expulsado por una mano fuera del área, nos pitan un penalti clamoroso, o sea, nos pitan un penalti que no es ni falta ni es dentro del área, no nos pitan uno que se llevan a Chaparro, que yo creo que un poco más y se lo llevan a San Sebastián agarrado. Kiki es agredido, yo soy agredido, parte de lesión es propio, nos insultan y nos dicen de todo, y todo esto, de momento, a día de hoy, radica en derrota, cierre 5 minutos del estadio y posible y más que presumible sanción al Cadrete. Entonces, aparte de hacer un recurso lo más detallado posible y con los mayores documentos posibles que está haciendo el club, ¿qué hacemos ante todo esto que os estoy contando? ¿Qué actitud debemos tomar, no? No sé. La actitud que debéis tomar es la que es hacer sentir y reclamar, evidentemente, ante el comité todo lo que habéis dicho, aportar todas las pruebas posibles. Incluso yo pediría que declarara el mozo este que estaba en la mesa y decirle, no, es que este señor fue testigo y no ha dicho absolutamente nada de lo que pasó. Esa es una prueba que a lo mejor se le tenía que solicitar para que él verdaderamente testificara lo que había visto, si quiere, me imagino, porque no se le podrá obligar. Pero la verdad es que veremos a ver qué determina el comité. Ojo. Lo primero, perdona, Agustín, lo primero. Sí. Tú sabes que los comités, cuando leen un acta, lo que han puesto los árbitros va a misa. Con lo cual, leyendo este acta, al Cadrete lo van a crujir. Bueno, siempre y cuando... A ver, nosotros creemos y entendemos que tenemos pruebas que como mínimo hacen que el acta cuanto menos sea muy defectuosa y en algunos puntos muy contraria a lo que ha sucedido. Sí, vamos a defender nuestros intereses y vamos a aportar todas las pruebas que sean pertinentes, pero vuelvo a decir, lo que más me llama la atención es que el cronometrador mantiene contacto visual con muchas de estas acciones que vamos a aportar de su jugador número 9 principalmente y no lo reflejan en el acta. Un tío que es de aquí. A lo mejor no le hicieron caso, A ver, si es que en la acción se ve claramente que es él el que toma la decisión, le pulsa el botón y el árbitro posteriormente dice que todos fuera. Árbitro que he investigado un poco, igual que investigué después del partido de Picasen en diciembre, después de que me pitó de manera bochornosa y su propio compañero me pidió perdón por la actitud tan lamentable deportiva y extradeportiva que tuvo este tal Bruno Martín. Pues debe ser el hijo de alguien del Comité de La Rioja muy importante. Cuando un informador le va a hacer un informe, y esto me lo han dicho a mí en persona, estos informadores, esta gente del colectivo arbitral, le mandan mensajes: oye, el informe de hoy suave, oye, ojo con este tiene que ascender. Eso es muy grave, El mamoneo está a todos los niveles, en todos los estratos, y esto lo sabe mucha gente y nadie lo dice, y todo el mundo calla, y yo estoy harto, porque se ríen de nosotros. Eso es muy grave. Perdona, Agustín, pero eso es muy grave lo que estás diciendo. Pues esto es la punta de la punta del iceberg. Y no se puede hacer nada pues porque hay unas redes formadas que es que no se puede salir de aquí. Y además, como dice Willy muchas veces, cuando hace sus reclamaciones y sus protestas, si eres el que te quejas, eres el que protestas, aún te señalan mucho más. Sí, claro. Pero a mí ya me da igual, porque lo que viví el sábado... Vuelvo a decir cuál es la conclusión del partido, que no la voy a volver a decir. Todo lo que nos llevamos en la mochila y que encima los sancionados y las víctimas vayamos a ser nosotros. Y cuanto más investigas sobre el tema, más podrido está. No, está claro, está claro. Y es una cosa que a mí me jode porque me gusta el deporte, me gusta el fútbol sala, me gusta entrenar, me gusta lo que pasa dentro de la pista. Todo lo que se escapa al 40x20, a la estrategia, al ataque, la defensa, la gestión del grupo, es que no puedo con ello. Me supera. Porque no debería de existir. ¿Tú no crees que aquí el comité de árbitros de aquí de Aragón de alguna manera podía intervenir en el asunto y pedirle al Mesa este que diera su opinión? Pues podría ser. A mí me ha escrito... quiero agradecer que ayer José Manuel Villuendas en domingo me escribe para preguntarme en primer lugar qué tal estoy y en segundo lugar qué ha sucedido en el partido. Evidentemente vamos a mandar recurso, vamos a poner en copia al comité de árbitros de aquí y al propio José Manuel, y evidentemente les pediremos que si pueden hacer algo, que lo hagan, porque
Mira, yo no digo que el público en un momento dado, después de todas las faltas de respeto de su jugador, se alterara, le insultara. Yo no te lo puedo afirmar porque no estoy allí, y en el vídeo el sonido no se distingue ya cuando hay mucho ruido, pero evidentemente como mínimo viene provocado y motivado por unas provocaciones previas, y esto en derecho es punible, y por ahí vamos a ir. Y evidentemente si el Mesa declara lo que, como vosotros estáis diciendo, que lo ha visto y que es verdad y que tal, pues bueno, intentaremos que la sanción que haya sea justa. No queremos ni más ni menos, queremos lo justo. Muy bien, vamos brevemente, porque el partido ya, después de lo que has comentado tú, pocas cosas. ¿Algo más que apostillar o...? No, pues el partido, pues fuimos 1-0 al descanso siendo ligeramente dominadores, para ser sinceros. Lo teníamos relativamente controlado, dentro de que era un partido con mucho en juego, y la segunda parte, como bien me dijo uno de sus jugadores al final del partido, nuestro plan era agitar el partido, porque sois el equipo que mejor juega de la categoría, palabras del jugador de Antiguoco, pero caímos en la trampa como pajarillos. El entrenador de Antiguoco también me dijo que era la primera vez que fuera de casa un arbitraje le favorecía de esta manera. Pues es que el partido pues fue igualado, lo que os he dicho, hubo goles que no debieron subir al marcador, penaltis, expulsiones, un partido igualado entre dos estilos de juego muy reconocibles, un equipo más elaborador, otro equipo más contragolpeador, dos presiones altas, pero creo que la chicha del partido está en lo de fuera. Pues así ha quedado listo. Esperamos a ver la resolución que pueda dictaminar el comité, y con ella pues nos haremos eco de ella. Seguiremos atentamente lo que dictamine el comité al respecto, con la aportación de las pruebas y evidentemente con todos los testimonios que se puedan aportar para demostrar pues todo lo que nos estás contando, Agustín. Y aquí estaremos atentos y tendrás tu casa para poderte manifestar, Agustín. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, porque es importante que no solo vayamos ahí a contar ascensos o victorias o cuando las cosas van bien, sino que cuando pasan este tipo de cosas os intereséis y nos deis voz, porque es lo único que nos queda, la verdad. Para eso estamos, para contar las cosas como siempre buenas y las que verdaderamente, como en este caso, no son precisamente las mejores para el mundo del fútbol sala. Pues nada, Agustín Martín, gracias por tus opiniones y todo referencia a lo que ha sucedido en ese partido entre el Cadrete y el Antiguoco, y esperemos que los comités, de alguna manera, como tú bien dices, no te den ni te quiten nada, sino simplemente que aporten lo que deben aportar, la realidad, y que cada uno pague lo que verdaderamente debe pagar, sobre todo por bien del fútbol sala. Agustín, gracias por estar ahí una vez más, y buenas noches. Gracias y buenas noches a todos. Seguimos con los resultados de esta jornada, que por lo que hemos visto no fueron prácticamente nada favorables a los conjuntos aragoneses. Cadrete, como ya hemos comentado, 3, Antiguoco 6, Tauste 3, Loeches 4, San Cristóbal 6, Entre Ríos 4, Ibarra 7, Quinto 3 y Picasen 2, Pinseque 3 en la única victoria del equipo aragonés. Pues vamos a empezar por esa única victoria, que por lo menos es lo más positivo después de haber oído a Agustín, ¿no? Pues el Pinseque continúa en racha positiva, tenía una difícil salida, que era una pista la de Picasen, sin embargo la resolvió a pesar de la escasez del resultado, pero eso sí lo hizo con mucho juego, ¿no? Un primer tiempo, según me decía Dani, de los mejores 20 primeros minutos de toda la temporada. Al descanso ya se llegó con 0-3, pudieron sentenciar al comienzo de la segunda parte, pero no hubo acierto y llegó la jugada que espoleó a los valencianos. Un autogol del portero de Pinseque, que al iniciar una salida a la contra se le escapó el balón y se le introdujo en su portería. Ahí tuvo esa mala suerte, ¿no? A partir del ambiente y la presión llevaron a Picasen hasta el 2-3, logró serenarse Pinseque y aplacó un poco a Picasen, pero a la falta de 5 minutos Carlos fue expulsado, se lesionó Iván Quintín, y la expulsión fue defendida por Pinseque, que aún tuvo ocasión de haber aumentado la ventaja, y en el 5-4 Picasen tampoco estuvo bien defendido. Buen resultado en una pista difícil y que le permite estar en la segunda plaza, con 48 puntos y a 2 del líder. La próxima jornada recibirá a Riva Flecha. Y ahora con las derrotas, si te parece bien, San Cristóbal... No me parece bien las derrotas. Claro, hay que anotarlas. San Cristóbal Entre Ríos 4, se paralizó la racha de Entre Ríos, aunque se le escapó en los minutos finales. El primer tiempo fue bastante igualado y a lo que se le llegó con la ventaja zaragozana por 1-2.
y mejor empezó la segunda, ya que Entre Ríos se volvió a adelantar en el marcador con el 1-3. San Cristóbal arriesgó, lo que aprovechó Entre Ríos para irse hasta el 2-4. Sin embargo, llegaron los últimos minutos que fueron fatídicos. San Cristóbal arriesga con esa jugada que yo tanta simpatía le tengo, que es el portero jugador. Entre Ríos no lo defiende bien y le dan la vuelta al partido y consiguen hacerse por la victoria por 6-4. ¿Ves lo que trae estas cosas? Clasificación con 14 puntos, 14º con 19 puntos y a 3 de la salvación. La próxima jornada se recibe nada más y nada menos que al líder Ibarra. Y quinto visitaba la pista del líder, sucumbió por un claro 7-3. Salió fuerte quinto y pronto tendría el premio y puede adelantarse en el marcador con 0-1, pero el líder empezó a tomar el mando del partido y quinto pagó el esfuerzo de salida y así se llegó al descanso habiéndole dado la vuelta el equipo navarro por 3-1, ¿no? Recuperó fuerzas en el vestuario, logró acortar distancias, entonces los dos se lanzaron a tumba abierta, cambios en el marcador constantes hasta el 4-3, pero al igual que en el primer tiempo las fuerzas empezaron a flaquear. Notaron mucho las bajas de Sergio Tomás y de Zucho y la lesión en el calentamiento de Javi. Son 3 bajas importantes. Así que Ibarra subió la marcha y se llegó al 7-3 final. Hay que empezar a cambiar esa racha negativa que viene teniendo el equipo si quieren no tener problemas. En la clasificación de subdécimo con 22 puntos, pero ojo, a tan solo 2 puestos de los puestos peligrosos. Y Tauste caía en su pista por la mínima ante Loeches por 3-4. Un partido por 2 partes muy diferenciadas. En la primera, en la que Tauste no estuvo acertado, tuvo pocas ocasiones. Loeche estuvo agazapado y esperando salir a la contra, y así al descanso se llegó con 0-1. La segunda parte, Tauste salió por el partido, pero faltó puntería, los que aprovecharon los madrileños para aumentar sus ventajas, y con esta derrota, pues Tauste cae de los puestos de playoff, pero sigue manteniendo opciones, porque es quinto con 36 puntos, a 3 de San Cristóbal, que serán los puestos de playoff. La próxima jornada recibirá al equipo que ha tenido estos pequeños percances en Cadrete, como es Antiguoco. De acuerdo, vamos ya a la tercera división. Lo contamos al principio, tenemos a Sergio Torrijo, que es el coordinador del Burgo. Por cierto que el Burgo, que está haciendo una excelente campaña, pues caía ante el líder, al Coras, porque el Coras, al perder Zafán, se pone en cabeza con la misma puntuación, pero eso sí, el mejor golaveraje le hace que el conjunto del Coras esté encabezando la clasificación. 3-2, Sergio. Así es. Nos costó un poquito entrar en el partido. Bueno, entramos bien, teníamos el plan de partido bastante claro. Nos pusimos enseguida detrás del balón, ellos sabían hacer su juego, nos costó entrar, apenas transicionábamos, se pusieron muy prontito por delante. Es verdad que tras el descanso mejoramos mucho, con más corazón que cabeza. Es verdad que no fue nuestro mejor día, pero con más corazón que cabeza nos metimos en el partido, nos pusimos 3-2 y ya jugando de 5 pues no fue posible. Pero bueno, que creo que estamos compitiendo casi todos los partidos y que bueno, al final estamos ahí. Sergio, a mucha gente le sorprende que el Burgo esté pues compitiendo de esa manera. No era al principio, a priori, como al comienzo de la competición, de que pudierais estar ahí luchando y sacando resultados como este, que aunque se pierda ante el líder, pues se pierde por un ajustado marcador. ¿Qué ha pasado en el Burgo? Mucho trabajo, hay mucho trabajo detrás y yo creo que intentamos ser bastante realistas. No podemos ahora tirar las campanas al vuelo porque no hemos hecho nada. Al final hay que ser humildes y el objetivo sigue siendo el mismo. Sí que es verdad que te mentiría si te digo que no miramos hacia arriba cada añito para dar un paso más, pero de momento acabar lo mejor posible, hacer los máximos puntos posibles y a ver hasta dónde nos da. Willy. Yo, aparte de comentar este partido, que ya lo ha hecho bien Sergio, que comentase un poco pues todo cómo funciona en el Burgo las categorías femeninas, las categorías base y sobre todo cómo se consigue el ambiente que hay en cada partido de tercera, que se llena el pabellón.
A ver, la clave ha sido, después de... Yo llevo unos cuantos años ya, yo siempre he sido forastero, bueno, me sigo considerando forastero. Llevo viviendo en el Burgo poquito tiempo, porque mi pareja es de ahí, pero ya vivo en el Burgo, pero he estado muchos años, 12, 13 añitos llevaré ya en el Burgo, y ha costado mucho hacer que la gente del pueblo jugara en el pueblo. Entonces ahora, sobre todo la gente de abajo, al ver que en el tercera división hay más del 50% de la plantilla del pueblo, que tenemos un senior para ascender, tenemos un juvenil para ascender, hemos conseguido sacar 5 equipos femeninos, que 2 todavía no compiten, pero estamos creciendo bastante. Con el 80% del club, el 90% de gente del pueblo, pues la gente como que se ve reflejada, yo el día de mañana quiero estar ahí, y al final pues es esto trabajo, constancia, y sobre todo empatizar un poco, porque en un pueblo pues cada uno tiene sus necesidades, no todos tienen el mismo nivel, empatizar un poco con los padres, con los chicos, y bueno, ahí estamos. Y para eso hace falta... Sí, el ayuntamiento. Money. Es verdad que el ayuntamiento se porta muy bien, colabora con nosotros de manera muy activa, nos facilita un montón las cosas, eso es verdad. Y es verdad también que las cuotas intentamos dejarlas lo más bajas posible para que los padres tengan facilidad también con las cuotas, con la ropa, pues para que los críos tengan lo mejor posible. ¿Hay buena cantera en el Burgo? Tenemos ahora en competición 14 equipos y en todas las categorías. Y hay 2 equipitos más de escuela, incluso niños de 3-4 años, y hay euforia ahora mismo. No sé qué pasa, está la gente loca con el fútbol sala. Porque el Burgos, ¿qué habitantes tiene? No son muchos, ¿no? De 2.500 a 2.600, pues, me parece. sí, Yo pensaba que eran menos. Ha crecido muchísimo, ha crecido el Burgo. Es que tiene ya está, y sobre todo después de que la carretera que la hayan arreglado, el Burgo en estos momentos es una de las localidades dormitorio que son más que apetecibles alrededor de nuestra ciudad. Willy, ¿qué te parece hasta dónde puede llegar el Burgo, hombre? Tú como experto. Pues hombre, lo sufrí hace pocas semanas en un partido que para mí no merecimos perder, pero claro, cada vez que te llegaban, pues te mataban. Tiene un equipo muy físico, muy rápido, bien organizado, con 2 personas expertas como son Marquina y Alfonso, y sobre todo, pues es un equipo que lo que tiene es la afición, porque a mí me sorprendió mucho el ambiente que había de fútbol sala. Luego tiene jugadores, Asensio, el número 22, Dani. O sea, es que no me quiero dejar a ninguno, porque tiene un equipo muy completo y sobre todo hecho desde, como digo yo, desde el anonimato, ¿no? Sin grandes nombres, pero un buen bloque. Y lo está demostrando, ¿no? Pues esta categoría es muy difícil subir y meterte entre los 6-7 primeros y están allí. Y luego, pues, Coras tuvo que sudar ayer tinta para, para vencer el partido y recordemos que llevaba un montón de partidos sin perder, o sea, bueno, ganando. No sé si fueron 6 o 7, Sergio lo puede decir, pero vamos, que el Burgo para mí es un equipo que no está para estar un año o 2, sino que ha venido para quedarse y quién sabe si sigue con su marcha ascendente, pues optará a cotas más altas. Lo bueno que tiene también, que es una localidad que atrae por la cercanía con Zaragoza, y eso de cara a tener algún jugador de calidad y experiencia, pues siempre suma, ¿no? Es que hablaban más del 50% de jugadores desde el pueblo, pero de otras localidades, de Zaragoza. De Zaragoza hay es muchos, donde hay estáis varios, pescando, ¿no? hay varios de pueblos de al lado, de Zaragoza, pero que estamos, que constantemente está jugando gente del senior, constantemente está jugando juveniles, y que es que aquí no pagamos a los jugadores, tampoco se les paga la gasolina. Entonces, tampoco estamos en igualdad de condiciones con muchos equipos de tercera. Estamos, de momento, iniciándonos en la categoría y, bueno, el tiempo dirá. Muy bien, bueno, vamos a hablar también ya de los resultados de la jornada. Alcañiz 5, Ainzón 0, Boca Ijar 7, Zafán 1. Sorprendentemente el líder caía ante el Boca Ijar, además un resultado amplio, sorprendente, muy sorprendente este resultado, ahora nos lo contará Willy. Pirineos 8, Utebo 3, Borja 5, Ebrosala 4, el ya conocido que les acabamos de contar, Coras 3, el Burgo 2, La Unión 3, Daroca 4, Gelsa 3, Caspe 5 y Paniza 5, Compañía de María 4. Cuéntanos, Willy, ¿qué te ha parecido esa derrota del Zafán, hombre? Bueno, la derrota del Zafán, pues fue una cosa que ya sabes, cómo son los derbis. Ahora comentaré cómo fue el partido. Vamos a pasar a comentar todo así un poco con velocidad porque vamos mal de tiempo. Vamos muy mal de tiempo. Eso es. Alcañiz prosigue su gran temporada en su primera experiencia en tercera y venció claramente a Alcañiz por 5-0. En el derbi, Boca Ijar se lleva el partido
Pues en un primer cuarto fue superior Zafán y se adelantó en el marcador. Igualaron los locales un poquito antes y así se llegó al descanso. Se adelantan los de Quino y el partido se vuelve loco. Marcarían el tercero los locales, los de Ijar, y con el 3-1, y la defensa del portero jugador propicia 3 robos que condenan al hasta hoy líder, llegando hasta el 7-1. O sea, el partido de Boca Ijar muy bien trabajado, y Zafán con el 3-1 apostó por el portero jugador, pero esta vez la moneda salió cruz. En Utebo, partido intenso donde Pirineos salen más enchufados y se ponen 0-2. Así acaba la primera parte. Los de Ipe se enchufan y acortan distancias. En la segunda parte, los de casa consiguen 3 goles y se ponen 1-5. Sacan portero jugador los de Utebo y en una contra se ponen 2-5. Aprovechan una inferioridad para ponerse 3-5 y ahí los locales no aprovechan, faltando 1 minuto y medio, una clarísima ocasión para ponerse a un gol, y los de casa, y aquí los de Pirineos con un arreón final con 3 goles se llevan los 3 puntos. Borja se lleva 3 puntos en el último suspiro ante un competitivo Ebrosala. Se adelantó al comienzo Borja y faltando 3 minutos para el descanso anotaba Álvaro Cantín el empate. Vuelve a marcar Borja al inicio de la segunda parte. Empate a Ebrosala y vuelve a marcar a continuación el Borja. En el minuto 36 se vuelve loco el partido y Ebrosala consigue 2 goles poniéndose un gol por delante. Y en el último minuto los de San Pedro, con el portero jugador, anotan 2 goles y se llevan la victoria. Daroca se lleva 3 puntos en un partido importante para los puestos de salvación. Ambiente movido en Calatayud con gran presencia de seguidores de Daroca. No se produjo el debut del jugador, parece que es portero, en este caso más veterano de la categoría y de la historia del fútbol sala aragonés, fichado esta semana. Su nombre, Alfonso Cabello. Gelsa perdió con Caspe. Los de Escosa van a tener toda la temporada de baja a Ángel Úbeda por lesión grave. Incorporaron al jugador Carcas, que anotó 2 goles, que no fueron suficientes, y los caspulinos sumaron los 3 puntos. Paniza ganó como siempre, sufriendo cuando gana. Primer tiempo no acierta con la puerta, y en una contra se adelantan los colegiales. Empatan y quedando 2 minutos, en una transición mal defendida, pone en ventaja Compañía de María. Sale mejor Paniza y empata al inicio del segundo periodo. Se iguala el partido, pero Paniza en un arreón consigue ponerse 5-2. En el último minuto se funden los plomos del Paniza y los visitantes se acercan hasta el 5-4. La clasificación no se ajusta a lo que demostraron los jugadores de Sergio Buisán del Compañía de María. Próxima jornada: Zafán Ainzón, Utebo Ijar, Ebrosala Pirineos, El Burgo Borja, Daroca Coras, Caspe Peña La Unión, Compañía María Gelsa y Pañiza Alcañiz. Clasificación: Coras y Zafán 43 puntos, Pirineos 37, Utebo 36, Ainzón, El Burgo y Borja 29, Alcañiz 25, Boca Ijar 24, Caspe 21 y un partido menos, Paniza 19 y un partido menos, Daroca 18 y cierran Ebrosala 12, La Unión 11, Compañía de María y Gelsa con 8. Yo te quería preguntar una cosa, Sergio. El próximo partido, el Burgos-Borja. Con un partido menos que lleváis en la clasificación y a 3 puntos del Borja y del Ainzón, tenéis una posibilidad... No, llevamos los mismos partidos, ¿eh? Un partido menos lleva Paniza y Caspe. Y Caspe, sí. Perdón, pues yo tengo mal esto puesto. Pero sí que creo que hay triple empate ahí. Ainzón, Borja, El Burgo. Bueno, pues entonces aún todavía más fácil. Bueno, fácil no. Fácil si no va a ser. Que en casa sois casi prácticamente fácil no va a ser. Vamos a dar guerra, vamos a competir. Tenemos mucho hambre de ganar, sobre todo en casa. Sobre todo por la gente que nos apoya y que nos viene a ver. Y bueno, sufrir a Borja. Muy bien, pues vamos a la categoría juvenil y damos un siguiente paso. Los resultados fueron los siguientes: Ebrosala 9, Alcañiz 5, Almozara 3, Romarea 2, Entre Ríos 14, Rivera 3, Lepanto 4, Coras 3, Ainzón 8, Pirineos 4, San Juan 2, Sala 10, 5, Pinseque 6, La Cigüeña 4 e Ijar 2, Gran Vía 10. Otra vez lluvia de goles porque... 84. Bueno, es que está claro. ¿No? Vamos a empezar por la mayor goleada, la de Entre Ríos. Sin piedad a Rivera Navarra, no tuvieron piedad los de Carlos San Pedro, y donde destacó Jorge, que hizo un póker. El segundo clasificado, que es Ebrosala, tampoco le fue a la zaga y venció en un encuentro muy fácil al Canis por 9-5. Aquí hay que hacer una rectificación sobre una información que dimos hace unas semanas, y es que dijimos que en la cual Ebrosala tenía muchos jugadores de tercer año. Pues bien, estábamos equivocados, nos han corregido.
Cosa que agradecemos, y tan solo son 2 los jugadores que cumplen ciclo esta temporada, mientras que 3 son los jugadores de primer año, así que dicho queda y rectificado. 12 goles se vieron entre Ainzón y Pirineos. Los vinateros vencieron por 8-4 con un póker de marzo, aunque les costó despegarse en el marcador, cosa que no hicieron hasta el minuto 36. Gran Vía también hizo goles, lo hizo a domicilio ante el ya descendido Híjar por 2-10, partido fácil. Los de Bajo Aragón continúan sin puntuar, y destacar a Pablo, autor de 4 goles. Bajamos un poco el listón, pero seguimos con muchos goles. Pinsé que se impuso a la Cigüeña por 6-4, aunque a los pinsequeros les costó, ya que tuvieron que remontar un 1-3 para llegar a los minutos finales, solucionando el mal comienzo del partido. Sala 10 sigue acechando en el segundo puesto y se deslizó en la pista de San Juan por 2-5. De esta forma deja a los de San Juan sin prácticamente opciones de aspirar a ese segundo puesto. Partido donde se tuvo que aplicar también el protocolo, ya que según el acta se produjeron insultos a los árbitros con las palabras como payasos, pringaos, hijo de... en fin, llevamos una racha buena. Y ahora vamos con los partidos más apretados en cuanto al marcador. Lepanto se impuso a Coras por 4-3, momento que se me ha ido, sí, y Almozara lo hacía ante Romareda por 3-2. Como hecho más significativo, la expulsión del técnico local, Fernando Murillo, lo destacamos porque conociendo a Fernando con lo patético que es, que lo expulsen por 2 amarillas por protestar, se hace un tanto extraño, pero así es, y así se lo hemos contado. Clasificación: Entre Ríos 48, Ebrosala 40, Sala 10 39, San Juan 34, Pinseque 28, Romareda 27, Ainzón 22, Gran Vía 21, Lepanto 20, Almozara los mismos, Cigüeña 16, los mismos que Rivera, Pirineos 15, Coras 13, Alcañiz 13 y cierra Híjar sin puntuar. En la próxima jornada, Gran Vía, Ebrosala, Alcañiz, Almozara, Romareda, Entre Ríos, Rivera, Lepanto, Coras, Ainzón, Pirineo, San Juan, Sala 10, Pinseque y la Cigüeña, Híjar. Los máximos goleadores: Hugo de San Juan con 32 en 16 partidos, Álvaro Cantín de Ebrosala 27 en 15, Adrián también de Ebrosala 21 en 11, y se ha añadido con su póker del otro día Jorge de Entre Ríos con 21 goles en 11 partidos. Tenemos los 8 clasificados para el Campeonato de España. Pues sí, los 8 clasificados que disputarán en Granada la Copa Juvenil del 20 al 22 de marzo, coincidiendo con la Copa Asunta de España, y los clasificados han sido Noya, Valle del Ebro. ¿Quién le iba a decir al Valle del Ebro cuando estaba jugando en el grupo aquí que iba de los últimos? Pues ya ven ustedes, clasificado para el Campeonato de España. Martorell, Móstoles, Málaga, Entre Ríos, Cartagena y Aguines. Son ausencias notables, pues como la pasada temporada, pues los fieles, como será el Jucer del Pozo, el Barça y el Sala 10, que también están casi todos los partidos. Seguimos. El Campeonato de España Sub-14 y Sub-16 femenino se va a disputar, aunque la sede es Salou, que evidentemente no deja de ser la cuarta provincia de Aragón, sí. Salou, jugará en 2 sedes diferentes, como son Montblanc y Altafulla. Y Altafulla, sí. Y los emplazamientos de las 2 selecciones, tanto la Sub-16 femenina como la Sub-14, son contra las mismas selecciones. Los primeros partidos serán Canarias-Aragón, el segundo será Extremadura-Aragón y el tercero Aragón-Murcia. Se disputarán 2 rondas finales y pasarán los primeros por una ronda y los segundos por otro, pero esto ya lo iremos aclarando porque es mucho. Nos vamos a la segunda división femenina, y en este caso hay que destacar enormemente la victoria del Entre Ríos ante el conjunto de el Linyola, nada más y nada menos que ante el líder, un líder que parecía que era muy difícil de batir, pero que el Entre Ríos lo consiguió, Willy. Los resultados de esta jornada fueron Les Glorias 1, Intersala 3, Castellón 4, Alagón 1, César Augusta 2, Sabadell 1 y Entre Ríos 4, Linyola 3. Empezamos, vamos a ir deprisa también, ya que la actualidad era hoy con Cadrete y así mandaba. Vamos a comentar una cosa. La crónica de Les Glorias contra Intersala no la podemos facilitar, ya que el streaming que las zaragozanas habían pedido permiso al conjunto local lo dieron en oculto. Entonces, volvemos a los tiempos del Canal Plus codificado y solo podemos dar el resultado. Las Glorias 1, Intersala 3. Luego profundizaré un poquito más en la sección de Willy. Alagón perdía en Castellón en un partido que tuvo una primera parte igualada, llegándose al descanso con empate a 1. La poca profundidad de banquillo, tan solo 2 cambios, hizo que se acabara la gasolina de las de Pedro Ducar, que esperan recuperar jugadoras para plantar cara
en el próximo derbi a Entre Ríos. César Augusta vencía a Sabadell por 2-1, en un partido que el marcador no se movería en el primer tiempo. En el segundo, las de César Augusta seguían sin acertar y las catalanas, con contras y juego al pívot, creaba peligro ante una acertada en el día de hoy, Sara Valdivia. Se adelantan las locales en el minuto 31 con un autogol de la portera visitante. Iris, un minuto después, anotaría el segundo a puerta vacía aprovechando un robo de balón en el juego de 5 de las visitantes. Y en el último minuto acortaría distancia Sabadell con un tiro de 10 metros. César Augusta, por fin, vuelve a saborear una victoria. Y pasamos al encuentro, digamos, de la jornada. Entre Ríos 4, Linyola 3. Linyola proponía muy poco, defensa más bien en medio campo y poca elaboración. Tenía 2 bajas importantes Linyola, pero Entre Ríos también tenía las bajas de Emma y Andrea, que Andrea, recordemos que tiene una fractura de 2 huesos del pie del segundo y tercer metatarsiano, es baja para toda la temporada. Pues, como digo, se adelantó con una jugada que les dio muchos frutos en este partido a Linyola, saque de banda tocado en corto lejano y balón a la olla. Con un balón así, se adelantan. En una falta, María Mayor hacía el 1-1 y en otro balón, calcado a la del primer gol, pues llega el 1-2. Saque en corto de banda, patadón, balón colgado y gol. Entre Ríos cambia de portera entrando Leire a pista. A falta de un minuto, tras una buena jugada de María Moreno, anotaba el 2-2 la japonesa Pina. La segunda parte era igual. Con un buen movimiento de pívot, Linyola hacía el 2-3, pero con el dominio era local y cada vez era mayor. Tras una buena jugada colectiva, Pina metía el 3-3 a pase de Candela. Los dos equipos, con 5 faltas, fallaron un doble penalti cada uno. Y a menos de 30 segundos, Moreno corría como nunca se le ha visto para que Cintia le pasara una pelota y la enviara al fondo de la red. Esta vez sin sus gafas naranjas a los Marcos Llorente. Premio más que merecido, en el que Entre Ríos fue mucho más superior que el equipo visitante y donde el resultado quizá fue demasiado corto para lo visto. Próxima jornada, Intersala Chantrea, Alagón Entre Ríos, Hispania César Augusta. Clasificación: Intersala 48, Linyola 46, Rubí 43, Entre Ríos 39, los puestos de playoff. César Augusta, Ripollet, Chantrea y Mataró 27, Les Glorias 25, Hospitalet 23, Orbina 21, Sabadell 18 y cierran Castellón 17, Hispania 15, Caldes 14 y Alagón con 4. De acuerdo, nos vamos ya a la segunda división masculina, donde otra vez se produjo cara cruz, pero esta vez con diferentes protagonistas. Así es, Entre Ríos caía 6-2 ante el Barça Atleti y el Sala 10, pues apretadamente, pues vencía al segundo clasificado elegido por 7-5. Abajo en el Entre Ríos, la verdad es que poco podemos contarles del encuentro, ya que no se pudo seguir por ningún medio audiovisual ni de redes sociales. Bueno, voy a explicarme, porque esta tarde, antes de bajar aquí, trasteando por el ordenador, he conseguido un enlace donde sí que retransmitieron el partido. Lo que pasa que un enlace de estos de red social, de Twitch creo que era, y no lo he podido ver. Pero vamos, las crónicas a las que hemos podido tener acceso pues indican que el Entre Ríos cayó derrotado ante el Barça Atleti por 6-2, partido que comenzó igualado, pero que los catalanes lograron ponerse por delante en el marcador. Oye, al Entre Ríos esto de jugar allí con el Barça no le va, ¿eh? No. Para nada. Para nada. Es que la pista esa no se juega en el Palau, se juega en la pequeñita y no sé si serán las medidas, será que no sé, pero Alfonso Rodríguez, no sé, me parece que no ha vencido ninguna sola vez. Yo creo que no. No lo sé, se lo preguntaré. Además, resultados amplios, ¿eh? Sí, se lo preguntaré, y si no, al tocayo, ya sabes, mañana me llamas y me dices, te has equivocado, y así lo haremos bien. Bueno, no le perdió la cara al partido, el terreno dispuso de varias ocasiones, pero no estuvieron acertados de cara a la portería, y el portero catalán, pues, también estuvo acertado. Al descanso 2-1 para los locales. La segunda parte comenzó con un gol anulado Entre Ríos por un posible control con la mano, discutido, pero ya sabes, los árbitros pitan, pues hay que aceptarlo. Después el control lo pasó al Barça, que ha estado más acertado de cara a puerta, y el resultado final. Lo han intentado como portero jugador, pero no es su día. La nota negativa ha sido la expulsión de Sunta, con roja directa. Se acababa de bajar del avión
de venida de la Copa de Asia y pues primer intervención y roja directa, ¿no? En la clasificación son séptimos con 26 puntos, a 7 del playoff, y la próxima jornada Entre Ríos recibirá al Móstoles. Y pasamos al Sala 10. Era el partido de la jornada. Era el partido de la jornada, primero contra segundo. 3 puntos de oro para el Sala 10, en uno de los partidos más difíciles que yo he visto y ha tenido hasta la fecha. Si te acuerdas, habéis dicho Aragonés, que dice que mientras que no pase el último cura en la procesión, esta no ha terminado. Pues así es como se puede decir el encuentro, ¿no? Una primera parte bastante atractiva, con ambos equipos buscando el gol, y donde el Sala 10, tan solo 3 minutos, los que van del 9 al 12, pues fue capaz casi de dejar sentenciado el partido con ese 4-0. Ayer se demostró que eran los dos primeros clasificados, sin lugar a dudas. Pero si la primera parte fue buena, todavía nos quedaba por ver la segunda. Yo mira que llevo años viendo fútbol sala, y aquí siempre me habréis oído decir que cuando un equipo comete la quinta falta, los árbitros parece que se tragan el pito, se olvidan, miran para otro sitio y no ven nada. Pues aquí tuvimos hasta lanzamiento de 10 metros 10 veces. Joder. 10 veces, que se dice pronto, ¿no? Y aparte que fue el partido lo más largo, duró más de 2 horas. Más de 2 horas un partido, ¿no? Bueno, el de los 10 metros, el más beneficiado fue el Sala 10, porque tenía una figura que se llama Iván Bernat, que hizo 4 paradas, pero como 4 soles, y que fueron las que evitaron que el equipo almeriense se llevase los 2 puntos. Con el 4-0 pues todo parecía resuelto, pero el Ejido fue metiéndose poco a poco en el partido y llegó a situarse hasta con un 4-3. Y con el Sala 10 en el minuto 5 del segundo tiempo, con las 5 faltas ya cometidas. Sin embargo, como sucedió en el primer tiempo, otros 3 buenos minutos de arranque y lo metieron a la distancia de un punto, pues lo llevaron a pasar del 4-3 y con una ocasión para haber empatado el Ejido al 7-3. Pero aquí no iba a terminar todo, ¿no? Ya que las 5 faltas acumuladas hicieron al Ejido presionar, ir sacando lanzamientos de 10 metros. El Ejido se acercó hasta 2 goles a falta de 1 minuto y seguían los lanzamientos de 10 metros. Y así, a falta de 32 segundos y a falta de 18 segundos, tuvo los 2 últimos para haber podido empatar el encuentro. Pero como ya he dicho antes, se olvidaban de que la portería había una persona, portero, grande, buena persona, buen portero, bueno, cualquier cosa que se le pueda decir, son pocos calificativos para no se llama Iván Bernat, que cada lanzamiento iba neutralizando a los lanzamientos, los volvía locos, tiraba a Vacas, tiraba a Cristian Rubio, tiraba Beto, bueno, no Beto, no, que había estado expulsado, bueno, tiraba a todo el mundo y los está sacando, mira, fijaros con qué facilidad saca todos los lanzamientos, ¿no? Al final, victoria doble para el Sala 10 también, ya que también se le ha ganado al Ejido el gol a verás para los almerienses. Pero no todo es positivo, ya que la nota negativa se producía en el túnel de vestuarios al finalizar el encuentro y donde, según reflejan los árbitros en el acta, dicen, una vez terminado el partido y estando los árbitros en el vestuario con la puerta cerrada, el jugador número 24 del equipo local, Adrián Ortego López, cuando se dirigía a su vestuario, gritó en la puerta del vestuario arbitral, ¡seguir pitando faltas! Minutos después, mientras estábamos redactando el acta y desde su vestuario, grita lo siguiente, árbitros, hijos de... seguir pitando faltas. Lo cierto es que fue un partido muy intenso y donde se llegaron a mostrar 16 tarjetas amarillas y 2 rojas por doble amonestación. ¿Cómo lo identificaron? Si estaba desde el vestuario. Le conocerían la voz. ¿Sabes? Que, vamos, a mí no me lo preguntes. A ver, los árbitros estuvieron mal, pero no perjudicaron ni a uno ni a otro. Estuvieron mal para los dos. Yo lo que me extraña es que desde su vestuario nos dijo esto. Bueno... Yo sabía que tú ibas a salir por ahí. Hombre, porque me parece que es una cosa bastante
Pues sí, complicada, ¿no? a ver, que estos árbitros no eran nuevos, ¿no? Y todos se conocen y todos se llaman por su nombre cuando están jugando. O sea, que sí se conocen las voces. En fin, Bueno, que sea el comité el que lo dictamine. La clasificación, líderes con 41 y la próxima jornada se visita a Burela. En este momento no está atravesando por el mejor momento. bueno, vamos ahora a pasar A Will, ¿sí? Sí, ¿qué más? ¿Qué quería decir? No, Will es el campeonato de Europa, ¿no? No sé. Campeonato de Europa. España, tras 10 años de sequía, consigue el título. No era fácil, porque Portugal ya sabemos lo que es. Es el equipo que en estos momentos todavía ostentaba el título de campeón. Pero España hizo un partido excelente, Willy. Sí, yo lo que he podido ver, todavía no he visto el partido entero, vi pues eso, una selección que hoy he visto una foto que me ha hecho mucha gracia. Salía una foto de Fede Vidal y Jesús Velasco que ponía en 10 años las dos personas suman un título. Un poco somardas la foto porque, claro, con Fede Vidal pues, España pegó un retroceso grandioso y Velasco pues ha hecho una selección, proceso de renovación con algún veterano y ahí está el resultado. Con un juego hasta yo considero vistoso, con un líder que nadie esperaba, como Antonio, que en una final meter 3 goles es una cosa bastante importante, y Portugal era, en este caso, Portugal, todo el mundo la daba como favorita, pero España para mí ha hecho un campeonato perfecto y jugando a fútbol sala. Y mira que es difícil con estas reglas últimas jugar a fútbol sala, pero España lo ha hecho. El resultado, bueno, a ver, el resultado de las semifinales: Francia 1, Portugal 4, Croacia 1, España 2. También España en este partido sufrió un poquito al final porque un gol de Ribillos en propia portería pues llevó a la incertidumbre de los últimos minutos, pero al final estaba claro que España pudo mantener ese resultado y llegar a la final. Una final que España vencía por 6-3, un resultado también un poco engañoso porque era 4-3 y los dos últimos tantos se consiguieron, el 5-3 y el 6-3 se consiguieron ya en el último tramo final, de alguna manera ya porque Portugal estaba ya volcada a la desesperada. Sergio, ¿tú viste ese partido? Sí, ¿Qué te pareció? Lo bien diferido porque... Sí, yo también, porque estábamos viendo el Zaragoza. Eso es. Claro. Estábamos sufriendo con el Zaragoza. Bueno, sobre el Zaragoza ya, yo no sé si se sufre ya o hay que darlo ya por... Bueno, vamos a dejarlo, que es otro tema. Como bien dice Willy, intentó jugar, o sea, España es un equipo que intenta jugar a fútbol sala, que con las normas cada vez quieren hacer más fútbol 11 en campo pequeño. Pero es verdad que España se le veía con un poquito más de trabajo táctico, más pozo. Supo, yo creo, el entrenador también leer mejor las situaciones de partido, esos mini partidos que hay. Alfonso. Yo sí que solo pude presenciar el primer tiempo porque yo luego estuve viendo al Saladí, entonces que no me podía dividir. A mí el primer tiempo sí que me gustó, y eso que se adelantó España 2-0, empató Portugal, y a mí, aparte de Antonio Pérez, que ha sido la figura, como se dice, no me gusta decir la frase, pero hay que decirla, el MVP del torneo, a mí una persona que yo no confiaba en ella y me ha demostrado que todavía tiene mucho fútbol. Hombre, fíjate, ha salido de una lesión complicadísima, ¿eh? Ojo, sí. Que parecía que no iba a volver ya a jugar al fútbol sala y sin embargo mira por dónde. Sí, para mí sí. Bueno, yo creo que es un justo vencedor y enhorabuena a toda la selección. Willy, ¿tú estás de acuerdo en eso? Que justo vencedor España, ¿eh? Sí, la verdad que solo tuvo 5 minutos de digamos, un poco de mal juego, pero claro, debido también a un poco el arbitraje permisivo en la semifinal y el factor pista contra Croacia, cuando se complicó después de 0-2, pero la verdad que ha sido bastante superior y merecido, porque claro, Portugal yo los veía, a ver, ellos tienen la mitad del equipo muy joven y la mitad del equipo veterano, entonces el entrenador apostó por lo típico: hago las rotaciones con los veteranos y meto a los jóvenes, y eso claro, puede ser, te puedes ir bien o mal. En este caso, los veteranos parecía que iban, como digo yo, de culo pelado, y a veces, pues, los, digamos, no favoritos se les subieron a las barbas en la final. Bueno,
Bueno, pues al final, enhorabuena a los de Jesús Velasco por ese triunfo de la selección española. Ya volvemos a comentar que después de 10 años de sequía vuelve España otra vez a estar en los puestos altos, en más alto en este caso del Campeonato de Europa, y luego ya veremos a ver qué hace en ese Campeonato del Mundo. Ahí está otros que hablan igual que estos de la final, hablan en portugués también, pero ya es otra historia. Seguimos con la Copa de España. Ya están sorteados los cruces, Alfonso. Sí, se van a disputar del 19 al 22 de marzo en Granada y han sido Pozo Jaén, Inter Cartagena, Barça Valdepeñas y Manzanares Palma. Muy bien, y nos vamos ya a los correos habituales. Sí, España, Jaime dice que al final España campeona de Europa, gran partido de los de Velasco. Willy dicen, los campeonatos femeninos sub-14 y 16 suspenderán la competición de segunda división en la femenina. ¿De segunda? De segunda división no. No, o sea, pasa como en el fútbol, ¿no? Que la primera se suspende y la segunda juega. Vale. Bueno, Santi se pregunta, dice, ¿el Barça B es gafe para Alfonso Rodríguez? Eso ya lo hemos comentado. Sí. Kike dice, a ver si hoy Alfonso está menos empanado, hombre. Pues creo que sí, hoy estaba un poco más despierto. Qué mala leche tiene la gente, ¿eh? Vamos a la punta todo. Lo dicen con cariño. Hombre, ya lo sé, joder, yo así lo admito, ¿no? Carlos dice que los comités van a tener trabajo entre los líos de Cadete y los asuntos de Ortego, van a tener mucho trabajo. Muy bien. Pues vamos a la sección de las cosas que Willy nos cuenta y que otros pues se callan. Adelante, Willy. Pues aquí estamos, que preparen las grabadoras. Empezamos con la final de la Copa de Asia. Indonesia-Irán, 5-5, y en el último penalti el árbitro hizo una cosa que es una cosa que yo nunca la había visto. Iba a tirar el jugador de Indonesia, curiosamente el más destacado, Isra, y cuando iba a lanzar el penalti, el árbitro coge y le coge el balón diciendo que está mal colocado y se lo coloca el árbitro. Lanza el jugador y falla. Campeón Irán. Yo siempre creo que cuando un balón está mal colocado, el árbitro avisa al jugador y es el jugador quien debe colocarlo. Pues este árbitro debía tener prisa y dijo, lo coloco yo y tira. Y así fue. Oye, le salió mala cosa. De lo que ha comentado Alfonso del partido con el Ejido, que los árbitros escuchan muy bien y conocen las voces, oye, tienen, como digo yo a veces, memorias selectivas. En otros partidos les tienen que llamar la atención porque se equivocan, con comillas, confunden amarillas con rojas o rojas con amarillas. Y cuando algún equipo reclama es cuando dicen, uy, que me he equivocado. Pero bueno. Protocolo arbitral en el Entre Ríos Linyola. No fue un arbitraje de los mejores, pero el público que lleva Linyola es, vamos a decir, caliente. O será la granja que los mete en calor. Con Intersala y con Entre Ríos se ha abierto en los dos partidos el protocolo arbitral de violencia. Ahora vamos con lo que he dado paso antes. La semana pasada nos llegó un vídeo de una tarjeta roja que pasó a amarilla en el acta. Un equipo, que no era de los dos que jugaban, hizo una reclamación con vídeo el lunes y los árbitros, pasadas las 11 de la mañana del martes, hicieron un anexo diciendo que era roja y no amarilla. Yo pregunto, ¿no repasan el acta antes de cerrarla? ¿Fue queriendo o sin querer? A mí el tiempo con... Tónicos. Sí, a lo mejor. A mí el tiempo me dice que me hace pensar todo mal. Y más sabiendo quién era uno de los protagonistas. Llueve sobre mojado con los anexos. A veces inventados y otras veces para rectificar un intento de que la competición, lo voy a decir muy finamente, de que la competición no se desarrolle de manera justa. Pero si te han pillado con el carrico del helado, hago un rectificado. Y a pitar. Testrón, ataca de nuevo, el fuertecito. Aquí, Alfonso, vamos a comentar algo de entrenadores y porteros nuevos. ¿Qué te parece? Sí. Ahora nos van a poner la secuencia. Vale. Cuando quieras, Héctor. Ya la tienes ahí. Ahí. Esto es territorial. A veces hablamos de... Sí.
voy al tema. Estamos poniendo el vídeo para ilustrar. A veces hablamos que hay entrenadores jóvenes, pero hoy hablaremos de jugadores veteranos. Quizás el jugador con más edad del futsal aragonés. No estamos hablando ni de Raúl Izquierdo ni de Víctor Tejel. Hablamos del nuevo fichaje para la Peña de la Unión. Su nombre, Alfonso Cabello, debutante con 64 años en la tercera división. Aprovechando el vacío legal del reglamento y al haber abandonado a Paniza esta misma temporada, no puede tener ficha de técnico ni de auxiliar en categoría senior. Solución: hacerle ficha de jugador. El reglamento dice que el jugador debe estar debidamente uniformado para su participación en el juego. Pues sigue el truco. Como se ha visto en el vídeo, aducen a los árbitros que no hay petos y que este jugador es portero. Como dato curioso, en acta el equipo presentó 4 porteros. Veremos cómo manejan los árbitros el reglamento o hacen la vista gorda. Porque para todo miembro del banquillo tiene que estar en disposición de participar y debe estar uniformado para participar, como digo, en el juego. Y esto no exime a los porteros de no llevar peto ni espinilleras. No solo para los anexos están los árbitros, sino para cumplir el reglamento. Y aquí le mando un saludo a mi amigo Quique Moreno, que es el mejor en estos casos. ¿Qué os parece esto? Esto hace años ya se practicaba, ¿no? El portero entrenador, el jugador entrenador. No portero, jugador entrenador. Yo recuerdo haberlo visto. Y en el Fotigos en el Sala 10 hubo un jugador que fue a la vez entrenador. Si os acordáis. Sí, pero para ejercer como entrenador tienes que tener licencia de tal, y si eres jugador y te levantas, tienes que estar calentando. Y para el saludo de los equipos, bueno, en este caso es portero, puede llevar pantalón largo, pero si eres un jugador, como yo he visto en Barcelona, en la Liga de Tercera de Barcelona, el jugador va con peto y pantalón corto. Sí, Bueno, es el otro vídeo que hemos visto. Muy bien. Echa la ley, echa la trampa. Y pasamos con una última cosa. ¿Qué tiempos cuando volvíamos a casa los viernes de madrugada y nos poníamos el canal Plus codificado para ver la porno? ¿Os acordáis de esto, no? Cuando echaban la película porno el viernes y que intentábamos ver, ¿no? Pero no se veía nada. Pues de otra manera vuelve el streaming codificado. Ahora para ver a Intersala o consigues el lino que dan en oculto a los allegados o te quedas sin verlo. Luego, claro, te tienes que fiar de las crónicas, que a veces son como España en Eurovisión. Siempre eran las mejores los ensayos, pero luego 0 points. Aquí tenemos el Canal Plus de los tiempos de Mari Castaña, pues así parece que tenemos que ver ahora los partidos de Intersala. Y como digo, yo me fío de lo que veo y no de lo que me cuentan. Y encima me fío poco porque el miércoles me operaron de cataratas. Esto es todo. Muy bien, pues tenemos que poner punto y final. Sergio Torrijos, ¿alguna cosa para que comentar dentro de... ¿Te lo has pasado bien, por lo menos? Muy bien, y muchas gracias por la invitación y sobre todo me llama mucha atención, siempre decís, ese programa, lleváis un montón de programas, que por algo será, o sea que muchas gracias por dar difusión también. Y a ti por haber estado con nosotros, ya sabes que aquí tienes tu casa para cuando es. Sergio, buenas noches. Gracias. Alfonso Calvo, lo mismo. Buenas noches, yo no está empanado. Bueno, pues si nos hacen progres adecuadamente. Exactamente. Muy bien, pues buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Y Willy López, lo mismo. Muy buenas noches. Buenas noches. Te vemos perfecto, no estás codificado. No, yo salgo que siempre. quede bien claro. Bueno, ponemos punto y final a este programa de Sportsala Hoy. 2.335 programas nos contemplan desde el 7 de octubre del año 1989. Nos vemos el próximo martes y esperemos contarles cosas que evidentemente no tengan, pues yo creo que estas situaciones complicadas que vive el fútbol sala, con arbitrajes, con árbitros y con espectadores y con jugadores que lo único que buscan es el lío, con lo bonito que es el fútbol sala. Hasta el próximo martes. Buenas noches.